Quiero presentarles hoy al doctor Eduardo Enríquez Caicedo. Qué gusto tenerlo aquí en nuestro foro No sé por quién votar. Bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación. Obviamente muy contentos contar historias de vida, historias de la política, de la vida pública. Y teníamos pendiente este cafecito hace ya algún tiempo y qué bueno estar acá con todos ustedes. Hemos profundizado mucho en este tema de la política. Y ahorita que estamos adentrándonos, vemos un parámetro muy fuerte y es el ego político. Siempre que pasa un escenario como estos, empiezan a haber muchas divisiones. Si estás con este se puede, si estás con este no se puede. Y usted que tiene toda esa experiencia, que ha nacido en la política, ¿cómo puede describirnos qué es el ego político? Bueno, yo siempre he dicho que ese ego político hace parte como uno de los ingredientes de la política en general, ¿no? Yo la trato a la política porque con mi padre, que pues es mi maestro en toda esta historia, él me decía, mire, mi hijo, la política, la tierra y la mujer son para el hombre que las trabaja, ¿no? Que es un concepto bien especial porque al final él decía, mire, los tres son con el artículo femenino, la política, la tierra y la mujer. Y la política es eso. Primero, la política es de una sensibilidad enorme de conquistarla, de quererla, de abrazarla, de enamorarla, porque si en algún momento ese ego que tienen los políticos o que tenemos los políticos va en contravía de cómo cautivar y ser una buena persona, un buen candidato en estos escenarios políticos, pues se hacen las cosas mal. Entonces, hay que manejar mucho el tema porque a veces el ego va de la mano con el poder y el poder a veces debilita al ser humano. Entonces, pensamos lo contrario, que entre ese ego nos domine, pues claramente cualquier ejercicio político no va a salir adelante como se quiere salir en este tipo de procesos. Y quiero enlazar porque, como usted es padre de familia, somos padres de familia. ¿Cómo separar un poco ese ego familiar? Porque el ego es un arma de construcción y de destrucción, y ese ego de la labor que usted pretende, porque me referencio, su hija debe sentirse admirada de ver un papá que muchas personas siguen, que muchas personas también se dejan liderar de él. Entonces, ¿cómo mira su hija a ese papá líder hoy por hoy? Bueno, yo creo que parte de la tarea también de este ejercicio político es proteger mucho a la familia, porque uno tiene de pronto como un blindaje en su hogar, Okay. ¿no? Y los problemas se dejan afuera. Ya uno cuando entra asume el papel de papá, asume el papel de esposo, de padre de familia, de muchas otras cosas que por fuera de la política no lo dejan ver, ¿no? Entonces, ese tipo de estos egos, que lo más importante es poder separarlos para blindar a una familia que debe entender que cuando uno es político, es una persona pública, pues que claramente no tener como esa diferencia entre los dos espacios que como personas manejamos. Entonces, siempre hemos dicho que sobre todo en este tema político, ese sacrificio o el compromiso que uno hace como político en el departamento de Nariño, pues nunca se puede trastocar, ¿no? Por esa realidad donde uno el día de mañana pasan estas elecciones y vuelve a ser padre y vuelve a ser esposo. Entonces, en lo personal, trato yo siempre de proteger mucho a mi hija, porque esta vida pública y política es muy densa, es muy hostil, ¿no? Y mal haría yo en que a mi hija, que hoy está en su formación, así como cuidas a tus hijos, ella tiene 7 años, involucrarla en uno de estos temas tan complejos de la política que creemos a su edad son otros los procesos que ella tiene que vivir en su crecimiento. Sí, la he visto acompañándola a campañas a usted, a su hija, a su esposa, y veo cómo esa integridad de equipo se conforma. Pero ahí es donde empieza todo. ¿Cuál es la mejor forma en la política de hacer equipos? Porque siento que como empresario lo puedo respaldar, que el éxito que hoy por hoy nosotros podemos representar en nuestras empresas es por los equipos que hemos logrado. Asertiva algunas veces y en otras veces también de aprendizajes. Pero, ¿cómo se conforma ese equipo de hoy el doctor Eduardo Enríquez Caicedo? Pues primero es un equipo que cree en el proyecto. Creo que el creer en el proyecto hace que esto se vuelva más fácil, ¿no? Porque quienes están hoy en el equipo, esa es como la primera condición de entender que esta es una campaña sólida, una campaña con futuro, una campaña con aciertos y desaciertos, como lo hace cualquier empresario también. Pero que nosotros en este ejercicio, aparte de creer, tenemos la plena convicción de que vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer una tarea que dignifique la vida y dignifique el trabajo legislativo que hay que hacer en Bogotá, ¿no? Que hay que hacer en el Congreso de la República. Entonces, esa construcción, y la primera persona que llegó al equipo me dijo, venga, yo estoy aquí porque creo en usted. Okay. ¿No? Y eso es un valor para mí significativo, porque eso significa construir mediante un proceso donde la gente que está hoy acá sabe que es un proyecto a largo plazo donde queremos todos hacer parte de. Sí. Y después cuando llega la persona y dice, yo tengo estas habilidades,
¿no? Entonces el político dice, vas a este equipo. Entonces un equipo en la construcción de la propuesta, un equipo en la coordinación de pasto, en la coordinación de mujeres, la coordinación de jóvenes, en fin, muchas coordinaciones que al final cuando uno ve un organigrama juicioso, estructurado, serio, sabe que detrás hay un equipo con gente buena, que está haciendo las cosas bien y que sobre todo queremos ganar. Entonces, esa ha sido como la dinámica, mucha gente joven, pero lo bonito y especial es que nosotros llevamos en esto, Felipe, 32 años. Y desde hace 32 años, los primeros amigos que empezaron a creer siguen acá con nosotros. Entonces es un tema como de actualización o remodelación generacional, si se quiere llamar, para que nosotros también, honrando a las personas que construyeron este proceso, hoy también estamos generando una nueva ola generacional de gente que cree en el proyecto y sobre todo que cree en el departamento de Nariño. Oh, hablábamos de un dato el día de ayer con los colegas, y es que hoy por el 70% de empleos es de la parte pública. El 2%, lo dice la Cámara de Comercio, es que está registrado, es de industria. Vemos muy pocos empresarios en Nariño y muchos funcionarios públicos. Pero quiero ver cómo vamos a empezar a integrar, porque recuerdo mucho parte de su proceso, creo que fue cuando fue viceministro, si me equivoco me corrige, que usted ayudó para el tema del seguro de los ecuatorianos y fue ahí donde más se propiciaron nuevos emprendedores. Porque claro, cuando hay una oportunidad de negocio es como cuando pasó lo de Bad Bunny. La gente dice, hay un mercado, hay un momento que está pasando, se aumenta, ¿qué le falta a la ciudad? Entonces salen que los que venden hamburguesas, que los que empiezan a arrendar o a tener Airbnb en estos casos, hasta alquilar sus carros y se empieza a motivar la economía. ¿Cómo va a ser seguir fortaleciendo usted ese impulso a los empresarios? Porque realmente estamos un poco apagados. Pues mira, yo creo que, y parte también del acuerdo programático que hemos hecho, es que hoy tenemos un Estado que no funciona. Okay. Y ese Estado que no funciona hace que el empresario, en este caso, no crea en poder invertir o no tenga las garantías para invertir en el país, ¿no? Y eso hace parte también de cualquier ejemplo que ustedes quieran considerar. Yo les decía, ¿cómo es posible que a la gente del Ecuador les cobren un seguro obligatorio por un mes cuando viene por horas al país? Entonces, ¿cómo es posible que un Estado funcione así, si por el contrario es el mismo Estado, el mismo gobierno, quien pone las talanqueras para salir adelante? Y creo que te ha pasado, ¿no? Que cuando quieres montar un evento, es la misma alcaldía el que pone trabas, el que pone procesos, el que cobra impuestos. Entonces, nunca va a funcionar un país así. Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente incentivar esa inversión, pero generando todas las garantías, las que sean necesarias, para que esto sea rentable para todos, ¿no? Porque la rentabilidad no solamente es para los empresarios, sino en una economía circular que está alrededor de estos procesos de inversión. Entonces, en eso lo que hemos insistido es legislar bien para generar leyes que no entorpezcan los procesos y sobre todo defender hoy un sector empresarial que necesita el respaldo de gente seria que llegue al Congreso, porque el día de mañana, cuando sacan un proyecto para golpear al empresario y golpear al ciudadano, entonces ahí sí están de primero los congresistas y eso es lo que no se puede hacer. Por eso hemos decidido, Felipe, llevar un paquete legislativo muy serio al Congreso que lo radicamos el 20 de julio para que nosotros sobre ese proyecto, sobre esas iniciativas, pues tengamos hoy una tranquilidad que defenderemos todo el sector empresarial de nuestro país. No, y eso me parece perfecto. Bueno, ahora ya dando un poco más al tema personal. ¿Qué es lo más difícil o cuál es la experiencia más difícil que nos puede contar de Eduardo Enríquez Caicedo en todo este proceso, tanto personal como laboral? ¿Cuáles han sido esos cambios cuando tenía 18, cuando tenía 30 y hoy a su edad? ¿Cómo ha visto esa evolución tanto como persona, como empresario y ahora como parte de todo este tema público? Bueno, yo creo que gran parte de las dificultades, y que entiendo esto le pasa a todos, si es una exposición pública, ¿no? Frente a lo que hoy hace un político. Y esa exposición pública como que cruza límites, ¿no? Entonces, a veces no medimos el daño o el efecto que esto tiene frente a una familia, frente a un equipo de trabajo, frente a muchas cosas. Y entonces después viene la posición del político. O me dedico a defenderme de algo que es injusto, de algo que no tiene peso, o sigo trabajando y hago caso omiso a esto. De pronto los políticos estamos preparados para eso, ¿no? Pero como a un niño de 7 años, a una niña de 7 años se le explica la hostilidad hoy en una vida política que se tiene en el país. Pero si miramos a esa persona de los 18 a los hoy 43, vemos que se ha vuelto mucho más hostil. Digamos que a los 18 años nuestros medios de comunicación seguían siendo el radio, el periódico, empezaban una hora de celulares.
¿no? Pero si hoy vemos que incluso hay congresistas que hacen su política a través de redes sociales, como influencers o como cualquier tipo de estos personajes, pues vemos que ha cambiado muchísimo, ¿no? Y que por eso hemos dicho, Felipe, que se ha perdido la altura en el debate en el Congreso. Antes, en el Congreso de la República, la gente en los municipios, en los pueblos, muy felices veían cómo se debatía. Okay. Hoy lo que vemos es ver cuál es el insulto de Polo Polo a otro congresista, ver cómo el otro congresista está a punto, ¿no?, de pegarle un puño, de tener digamos, ese tipo de ofensas, que por eso la gente deja de creer, ¿no? Y que lastimosamente lo que queremos es que en esta madurez política, desde los 18 a los 43, podamos llevarle una hoja de vida de 20 años de servicio al ciudadano, pero que sobre todo una carta al Congreso que hemos dicho no improvisa, sabe cómo funciona el Estado, sabe para qué funciona, sabe qué se debe hacer y sobre todo respetar cada proyecto público donde estén los recursos públicos para que en esa defensa nosotros podamos tener la tranquilidad de concluir que hacemos las cosas bien. Ayer me daban un dato y sé que usted va a ser la mejor persona para responderme esto. ¿Sabe cuántas veces se reunieron los senadores y los representantes de la Cámara con el alcalde y el gobernador, pues en el marco que tuvieron? En estos 3 años, Sí, que con Nicolás y Luis Alfonso. ¿Con los dos o por separado? o sea, no, en sí con los dos hay un margen que fueron 2 veces. Sí, eso iba a decir, tienen que ser muy pocas porque no recuerdo yo de reuniones. De hecho, yo estuve en una con el gobernador y recuerdo una, no recuerdo la segunda, entonces seguramente esa falta de conexión institucional pues nos tiene hoy pasando estos problemas. ¿Y por qué hago la pregunta? Usted puede ser ese vocero para que estas mesas de trabajo por lo menos sean mensual, trimestral, pero qué importante es que el Congreso, los congresistas que nos representan a los nariñenses, el alcalde y el gobernador, y obviamente los alcaldes de los municipios, se unen a una mesa de trabajo para que se construya en conjunto. ¿Esto es posible, ¿no? Todo es posible si tenemos un Estado que funcione, ¿no? Y hay que cambiar las reglas de juego. Y les pongo solamente este ejemplo. Los periodos de los alcaldes y gobernadores son de 4 años. Así es. Los alcaldes y gobernadores en el primer año están en ese proceso de empalme y de presentar lo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Municipal. Ese es el primer año. En el segundo año, que es el que acabamos de pasar, están empezando a gestionar los proyectos. Todavía no sale nada. Pero finalizando año le dicen, cuidado, ley de garantías. Hoy estamos en ley de garantías. Sí, así es. Que esto se termina más o menos como por ahí por mayo, dependiendo de la segunda vuelta presidencial, etcétera, etcétera. Entonces se pierde mitad de año, tienen medio año de ejecución y ya para el tercer y cuarto año ya están haciendo un proceso donde se logra ejecutar las obras, pero están pensando ya en el empalme. Entonces cuando vos ves que estas reuniones de pronto muy importantes para hacer gestión institucional, gestión frente al presidente de la República, que se pueden hacer mensuales o bimensuales o cualquier fecha, es que hoy se tiene que ser más operativos en el ejercicio de lo público. Y como no lo somos, entonces los alcaldes terminan sus periodos y el siguiente alcalde empieza a inaugurar las obras. Así es. Entonces, hay que cambiar eso. Nosotros necesitamos un Estado efectivo, que funcione, que no ponga o que no torpedee los procesos locales, porque de lo contrario, repito, siento que independientemente de las reuniones y la articulación que se tenga entre alcalde, gobernador y congresistas, pues no, los tiempos no ayudan. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos una tarea por hacer. ¿Cómo usted va a proponer esta primera mesa de trabajo de unión? Porque, Doc, permítame, pero como empresario y como joven, padre de 4 hijos, le digo, yo nunca había visto a mi departamento tan desunido como ahora. Sí, no es Y fácil. tan frío en la política. Era lindo ver en la época de su padre el color azul, el color rojo, las calles llenas de letras. Obviamente la tecnología ha cambiado muchas cosas, pero siento una política muy silenciosa. No se siente eso de antes. Entonces, ¿cómo usted va a hacer para esa unión, esas mesas de trabajo? ¿Podría proponer que se va a unir con el alcalde y con el gobernador y con los demás compañeros y colegas para que Nariño sea más próspero? Mira, ahí juega mucho un tema del ego político que lo hablamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho que es Eduardo Enríquez Caicedo? Primero, que con ningún político tiene problemas, ni discusiones, ni diferencias, ¿no? De pronto diferencias políticas en la forma de hacer la política, pero en lo personal no. Pasto es una ciudad muy chiquita que al final entre los candidatos, senadores, representantes, gobernadores, nos encontramos siempre, ¿no? Entonces yo trato siempre como de limitarme en tener alguna discusión personal, pero que en esa misma tarea que nosotros hemos venido desarrollando, siempre toda mi disposición de incluir o poner
un concepto de un conocimiento técnico para hacer las cosas bien, ¿no? Que creo que ahí es donde fallamos un poco. Y yo valoro que de alguna manera el alcalde y el gobernador pues tienen esa intención, ¿no? De poder sacar proyectos adelante, pero todo parte también desde la presidencia, Así es. ¿no? El señor presidente, sin decir que fue un acierto o un desacierto, pues él ha dicho que ninguna persona tiene la necesidad de tener un intermediario para tocar las puertas de un ministerio. Entonces, generó un efecto contrario, y es que los congresistas no podían visitar un ministerio porque está mal, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo articulamos las necesidades de lo que hoy necesita Nariño? Entonces ese ha sido como un sinsabor, de alguna manera, porque reconozco la buena disposición de alcalde, gobernador y congresistas y de bancada de congresistas, pero sí necesitamos es que se abran las puertas para entender que ese excesivo centralismo hoy de Colombia nos está haciendo daño. Ese excesivo centralismo de no ver los recursos de inversión nos acaba en un proceso político donde lo que vos dices es cierto. Hoy hay como un hermetismo frente a las campañas, ¿no? No se ve las plazas llenas y no se ve, pues, ¿no? Los espacios que antes veíamos con recurrencia, pero sí creo que es una forma diferente de mover y ver la política. Hoy lo cierto es que si a mí me preguntan, los resultados de las elecciones del 8 de marzo serán estadísticamente confirmados como un incremento de año tras año en la participación de la gente. Lo que pasa es que ahora a la gente ya no le gusta mucho la ruina, no le gusta mucho la plaza pública, y al político en realidad tampoco. No, esos escenarios llenos de 400, 500 personas, pues sí, obviamente, para nosotros es muy motivador, pero lo cierto es saber qué se va a proponer. Y para saber qué se va a proponer, repito, hay que llevar una buena hoja de vida seria, que conoce el Estado, que conoce para qué funciona y que esperamos, repito, ese 8 de marzo, pues llegar con toda la autoridad del Congreso de la República. Yo quiero preguntarle a usted, en primer lugar, Eduardo Enríquez Caicedo, si llora. Y Como todos los hombres, lloramos por la sensibilidad de muchas tareas en la política, en lo público y en la familia. Eso sí es absolutamente normal, pues. y es algo que hay que mostrarlo porque también somos vulnerables en este aspecto. ¿Y cuál es esa propuesta? ¿Cómo vamos a llegar allá a fortalecer? Porque el nariñense necesita más atención a la salud mental. Bueno, hemos pensado dentro de la campaña dos temas importantes. Uno, que fue un aporte de mi esposa, que la conoces, Sí. que ella siempre ha dicho que a través de la actividad física se pueden evitar muchos procesos de depresión de las personas, ¿no? Y que sería bueno, interesante también ver cómo estos espacios de actividad física se los incluye en la vida laboral, ¿no? Okay. Que se tenga un espacio casi que, digámoslo entre comillas, obligatorio para que la persona pueda tener sus espacios que le permitan no generar este tipo de trastornos o situaciones que pueden llegar a alterar la vida de las personas. Y que nosotros tenemos una preocupación muy grave o muy compleja, y es por el alto índice de suicidios en el sector rural de Pasto. Okay. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿quién es el culpable de eso? ¿La familia, donde pasa gran parte el niño, el menor de edad, o el colegio, que le está inculcando otros temas que no son los reales o que no son los asertivos? Lo que hemos dicho nosotros es que no es ni el uno ni el otro, es que dentro de esa formación que debe tener la persona, el menor de edad, tanto en el colegio como en su familia, sí deben primar mucho los valores que hoy se han perdido en familia. ¿No? Y por nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Debemos llevar la escuela y la universidad pública para que sea abierta y unos procesos libres de aprendizaje para todas las personas. En algún momento, Felipe, nosotros creamos lo que se llamó en su momento la Universidad de Libre Aprendizaje. ¿Qué era la universidad? Que vos como empresario puedes ir a dictar clases a la universidad, en este caso en Nariño. Okay. La condición es que no se le paga un peso al profesor y que al estudiante tampoco se le cobre. Entonces, y que no hayan requisitos ni condiciones para la entrada a estudiar. Entonces, decías, les voy a dar un coaching en el tema empresarial, pero pueden asistir todas las personas: abogados, estudiantes, adultos mayores, en fin, mucha gente. Y ese título lo otorgaba la Universidad de Nariño, la universidad pública, con el reconocimiento de diferentes habilidades. Ese era más o menos con el título. Nosotros en 2 años del programa titulamos a más de 13,000 estudiantes. Clases los fines de semana, sábados y domingos, donde hoy el encierro del joven, el no saber qué hacer un fin de semana, lo lleva a pensar muchas cosas, y que por el contrario nosotros le estamos diciendo: mire, venga y estudie. Hacíamos cursos de 50, 60 ofertas académicas, y titular a 13,000 estudiantes es que el tema funciona. Si Eduardo Enríquez Caicedo hoy estuviera frente a Dios y pudiera hacerle una pregunta, él le respondería: ¿cuál sería esa pregunta? Nunca me han hecho esa pregunta.
Lo que pasa es que yo tengo, no, digamos, no es un reclamo, pero sí es un tema que yo con el paso de los días y los años lo entiendo, entender que la voluntad de Dios pues es, ¿no?, indiscutible, pero yo siempre me pregunté por qué mi padre falleció en un momento que para nosotros no era el momento. Digamos que ese es un tema que ya con el tiempo lo he ido aclarando, honrando mucho su vida, honrando mucho lo que él hizo por Colombia, ¿no? Y que son cosas que seguramente la vida también me las irá aclarando, porque sí fue un proceso muy difícil en mi vida para superar. Y creo que preguntaría eso, pero no con el ánimo de reclamo, sino entender por qué en ese momento esa voluntad nos obligó a aceptar una muerte que nosotros no estábamos preparados, ¿no? Entonces, obviamente, este ha sido un proceso muy largo, de 4 años, cerca de 5 años, de la ausencia de él, porque yo siempre soñaba, Felipe, es que en este momento, que era mi primera campaña, pues tener ahí a mi padre al lado como ese maestro de aprender muchas cosas, de entender y seguir como de la mano con él. Y hoy no está, pero siempre siento que desde la eternidad, pues Él nos cuida, nos protege para que todo esto salga bien. Entonces, aparte de siempre creer en esa infinita bondad de Dios y la infinita bendición que Él nos pone todos los días en este recorrido político, no, sí siento que de pronto no era su momento, pero que desde aquí lo extrañamos y sobre todo honramos su trabajo. Y, no, y aprovecho también es que nos comparta las palabras también para resaltar y honrar todo lo que su padre hizo. Fue un gran representante de todo este camino. He ido a muchos espacios y el nombre de su padre siempre está presente. Y yo siento que el amor de un padre es tan grande que hasta inconscientemente toman decisiones para que todo ese linaje, todo ese patriarcado que dejan en vida, florezca como debe florecer. Así que también es un espacio para resaltarlo, Amén. Doc. Y como pregunta final es, listo, ya hoy, digamos que Eduardo Enríquez Caicedo, próximo a llegar a esas votaciones, en este foro que se llama No sé por quién votar, ¿cuál es el mensaje para que todas las personas que nos miran voten por Eduardo Enríquez Caicedo, que van a depositar la fe, Doc? Esa fe de que tienen la esperanza de que las cosas cambien y que Nariño en serio sea competitivo. Así que las cámaras son suyas para que todos esos 300.000, 200.000 votantes estén ahí para usted. Bueno, muchas gracias. Recordar que ahora Eduardo Enríquez es un número, ¿no?, que ya cambia el concepto, digamos, por la posición del tarjetón. Somos el número 3 en el Partido Verde, que es un partido de centro, que no polariza, que tenemos una hoja de 20 años de servicio a la ciudadanía, 20 años donde aprendimos a conocer cómo funciona un Estado y para qué funciona, y sobre todo que queremos dignificar la vida de los colombianos y colombianas que creen en un proyecto serio, que donde escuchen siempre el nombre de Eduardo Enríquez Caicedo, será en defensa no solamente de nuestros ciudadanos, nuestros paisanos del departamento de Nariño, sino de todo el suroccidente de Colombia, que es donde nosotros queremos llevar estas banderas. Entonces, invitadísimos, tenemos una sede muy especial para que nos acompañen y sobre todo que conozcan esta hoja de vida de servicio, pero sobre todo de honrar la palabra. Bueno, Doc, muchísimas gracias, le deseo lo mejor Muchísimas gracias. y siempre por acá lo esperamos en nuestro foro No sé por quién votar.